Muy buenos días, doctor Toledo Sosa. Somos estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que estamos cursando, recuerdo la redundancia, el curso de Anatomía Humana. Somos dos integrantes, Cifuentes Minaya Edward Marcos, el quien les habla, y mi compañero Ruiz Olivas Cristian Gerardo. Vamos a presentarle el tema de miembro superior, músculos, inserción, origen e inervación de lo que contenemos en el hombro, a nivel del hombro y miembro superior. Bueno, en la cara anterior de la clavícula podemos tener diferentes músculos, pero primero, antes de eso, tenemos que comenzar con las partes del hueso. El hueso en su extremidad acromial presenta una forma más redondeada que la extremidad external, mientras que la extremidad external va a presentar una forma más alargada. Estos son dos puntos claves para determinar qué clavícula va a ser. Es decir, si va a ser una clavícula derecha o si va a ser una clavícula izquierda. Va a presentar cuatro caras: la cara superior, la cara inferior, la cara anterior y la cara posterior por detrás. Y va a presentar dos extremidades, como ya lo mencionamos hace un momento. En ella se va a originar tres músculos principalmente, y se van a insertar dos músculos. El origen que vamos a tener es el músculo deltoides como primer músculo que vamos a hacer. El músculo deltoides va a tener principalmente tres orígenes en tres diferentes partes. Uno va a ser en el tercio distal de la clavícula, otro en el acromión y otro en el borde inferior de la espina de la escápula. En estas tres partes se va a originar el músculo deltoides. Pasamos a otro músculo, el músculo trapecio. El músculo trapecio se va a insertar a este nivel, como vemos aquí. Pero, ¿dónde se origina? Pues presenta tres porciones: una porción descendente, una porción transversa y una porción ascendente. En la porción descendente tenemos que se va a originar en la línea nucal superior, precisamente en el ligamento nucal. En la porción transversa se va a originar en la apófisis espinosa de las vértebras C7 hasta la vértebra T3. Y en la porción ascendente se va a originar en la apófisis espinosa de las vértebras T2 hasta la T12. Bueno, es el músculo trapecio. Pero en el músculo subclavio, que es otra inserción, se va a insertar el músculo subclavio y se va a originar en la primera costilla del tórax. Tenemos otro, el músculo pectoral mayor. El pectoral mayor se va a originar a este nivel, ¿sí?, en el tercio medial de la clavícula, y se va a insertar en los 6 primeros cartílagos costales y también en la en la aponeurosis del oblicuo externo. Y va a tener una porción clavicular también y una porción externa. Bien, el músculo esternocleidomastoideo se va a originar aquí, este nivel, cerca a la extremidad esternal, y se va a insertar en la apófisis mastoidea del hueso temporal que se encuentra en el cráneo. Bien, ahora tenemos la cara anterior de la escápula, que es una porción también muy importante que tenemos que aprender. Tenemos principalmente la escápula con sus diferentes partes, que vamos a mencionarlas a continuación. Tenemos tres bordes: el borde superior, el borde medial y el borde lateral o axilar, también es conocido. También con ese nombre es muy conocido. Tenemos la fosa glenoidea, tenemos el apófisis coracoides y el acromión. Tenemos también los músculos, bueno,
tenemos una pequeña escotadura que se llama la escotadura supraescapular, en el cual va a pasar el ligamento transverso de la escápula. Bueno, ahora sí comenzamos con los diferentes músculos que van a originarse e insertarse en la escápula. En el ángulo inferior de la escápula tenemos a un músculo que se va a llamar el dorsal ancho. Ahí se va a originar, perdón, ahí se va a insertar, ¿ya? Ahí se va a insertar el músculo dorsal ancho. ¿Pero dónde se va a originar? Bueno, se va a originar en la apófisis espinosa de las vértebras T7 hasta la vértebra T12. Luego tenemos el músculo serrato anterior o serrato mayor, también es conocido. Vemos que se va a insertar en todo el borde medial de la escápula y también por el ángulo superior, la cara anterior de la escápula. Tenemos al músculo subescapular. El músculo subescapular va a estar en toda la cara anterior de la, bueno, casi la gran parte de la cara anterior de la escápula. Y se va a insertar en troquín de la cabeza del húmero. Tenemos otro músculo, el músculo homoioideo. El músculo homoioideo se va a originar a este nivel y va a comprender lo que conocemos como los músculos del cuello. Y se va a insertar justamente en el hueso ioides. De ahí viene el nombre, músculo homoioideo. Es decir, músculo que se va a originar en el omóplato y se va a insertar en el hueso ioides. En el borde lateral de la escápula tenemos más músculos. Tenemos ahí el origen del músculo tríceps braquial en su porción de cabeza larga. Recordando que el músculo tríceps braquial contiene tres partes, ¿no? Tiene tres cabezas: músculo de cabeza larga, cabeza medial y cabeza corta. O también conocido como cabeza larga, cabeza lateral y cabeza corta. En el apófisis coracoides se va a originar dos músculos: el músculo coracobraquial, que se va a insertar a nivel del tercio distal del húmero, y el músculo bicibraquial en su porción cabeza larga, que se va, cabeza corta, que se va a originar a este nivel. Recordando también de que también la otra porción de su cabeza larga del músculo bicibraquial se va a insertar en lo que conocemos como el tubérculo supraglenoideo, que se encuentra en el borde de la fosa glenoidea. Es la parte superior, de la fosa glenoidea. Ahí se va a insertar el músculo bicibraquial en su porción cabeza larga. ¿Y dónde se origina? Bueno, se va a originar en el húmero, pues. Ahora tenemos otro músculo, el músculo pectoral menor. El pectoral menor se va a insertar a este nivel y va a comprender, es decir, sus orígenes van a ser desde la costilla 3, 4 y 5. O sea, tiene tres porciones: la porción que va desde la costilla 3, la porción que va desde la costilla 4 y la porción que va desde la costilla 5. Y esas tres porciones se van a insertar aquí, en el borde lateral del del apófisis coracoides. Tenemos la espina de la escápula en la parte posterior, donde se va a originar el músculo deltoides,
Como ya mencionamos, el músculo deltoides, una de sus porciones va a ser este nivel, una de sus orígenes, en la espina, en el borde inferior de la espina de la escápula. Bueno, ahora tenemos la cara posterior de la escápula, en donde se va a insertar muchos músculos. Entre ellos tenemos el músculo trapecio, que ya lo mencionamos, el músculo elevador de la escápula o músculo angular. Este músculo va a tener un origen en las vértebras C1, C2, C3 y C4, es decir, las 4 primeras vértebras, y se va a insertar en el ángulo superior de la escápula en su cara posterior. El músculo romboides menor. El músculo romboides menor va a insertar a este nivel, en la prolongación de la espina de la escápula en su borde medial. Y va a tener un origen, ¿sí?, que va a ir desde las apófisis espinosas de las vértebras C7 hasta la vértebra T1. Y se va a insertar justamente a este nivel. El romboides mayor va a tener un origen que va desde las apófisis espinosas de las vértebras T2 hasta las vértebras T5. Y se va a insertar a este nivel. Ahora, con respecto a la espina de la escápula tenemos dos músculos, el músculo infraespinoso y el músculo supraespinoso. El músculo infraespinoso se va a originar a este nivel, por debajo de la espina de la escápula, y el músculo supraespinoso por encima de la espina de la escápula. De ahí viene el nombre, supra e infra. Estos dos músculos se originan aquí, uno aquí y otro aquí. Pero ambos se van a insertar en lo que conocemos como el troquíter de la cabeza del húmero. Ahora, en su porción, en el borde lateral, tenemos el músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor va a tener su origen aquí, en toda esta porción. ¿Sí? Y tenemos al músculo redondo menor por encima. Recordando de que los músculos del hombro se mencionan de menor en la parte superior y mayor en la parte inferior. Igual en el caso del romboides. Romboides menor, romboides mayor. El músculo tríceps braquial, en su porción de cabeza de ala, como lo habíamos visto hace un momento, aquí, el músculo tríceps braquial da la vuelta, como podemos ver, y se va a insertar en lo que conocemos como la porción distal del tercio distal del húmero. Y tenemos a continuación la cara anterior del húmero, que solamente es recordar los músculos que se van originando o insertando en la escápula o la clavícula. Tenemos el músculo supraespinoso, como ven, el músculo supraespinoso que se va a insertar a este nivel en el troquíter de la cabeza del húmero, y el músculo subescapular que se va a insertar en el troquín de la cabeza del húmero. De la cabeza del húmero, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. El músculo pectoral mayor se va a insertar en el labio lateral del surco de la corredera bicipital. El músculo dorsal ancho se va a insertar en en el labio medial del surco de la corredera bicipital, y el redondo mayor, es decir, este músculo, el redondo mayor, que se origina aquí y termina insertándose a este nivel, el redondo mayor, es
decir, en el labio interior o labio medial del surco de la corredera bicipital. Tenemos el músculo deltoides que esos tres orígenes que tiene se van a insertar en la tuberosidad deltoidea. Y por aquí tenemos el origen del músculo braquial. Recordando también que el húmero tiene sus partes respecto a lo que conocemos como sistema óseo. Tenemos la fosa radial, los cóndilos, la tróclea, la epitróclea y los epicóndilos. Este epicóndilo vendría a ser el epicóndilo lateral, epicóndilo medial o epitróclea. Y tenemos la fosa coronoidea, en donde se va a articular con el... Aquí no es fosa coronoidea, aquí es la fosa olecraniana. ¿Sí? Bueno, en sí, la fosa olecraniana se va a insertar en la cara. Bueno, la fosa olecraniana va a estar en la parte posterior del húmero. O sea, aquí no va a estar, en un lapsus. Es decir, aquí va a estar la fosa coronoidea, ¿está bien? Y en la parte posterior se va a encontrar la fosa olecraniana. Ahí se va a articular con el hueso olecranon del cúbito. Bueno, esto ha sido todo. Espero, profesor, que le haya gustado. Y nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.